o gobernadora pueden suscribir un acuerdo específico en el que se establezca la forma en la que estos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, lo que permitirá transitar al ejercicio democrático y plural en la estructura de la administración del Poder Ejecutivo Estatal. Advertimos que en el mismo sentido es necesario que dicho convenio contenga la definición de una agenda legislativa común que represente las causas por las cuales una coalición o candidatura común es votada, fortaleciendo así la vocación de los gobiernos de coalición para alcanzar una gobernabilidad genuina que permita establecer consensos formales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Por otra parte, coincidimos en la necesidad de que sea el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México la autoridad competente para resolver las controversias derivadas del incumplimiento de los acuerdos a los que se refieren las iniciativas. Así estamos de acuerdo con las propuestas legislativas para que en el Estado de México se permita, desde el registro de candidaturas comunes o coaliciones, que se integre un programa de gobierno y un convenio que establezca la forma en cómo gobernará la candidata o el candidato en el caso de resultar electa o electo, así como la designación de secretarías de gobierno, órganos desconcentrados, descentralizados o equivalentes, de acuerdo a la forma establecida en el convenio respectivo, a efecto de garantizar la participación permanente y continua de los partidos políticos que formaron parte de la alianza electoral en la responsabilidad de involucrarse en la administración pública a través de su representación en las diversas secretarías, órganos desconcentrados, descentralizados o equivalentes que integran el gobierno correspondientes. Estamos ciertos que con ello no se afectan las facultades expresamente que le han sido conferidos a la gobernadora o gobernador y a las o los presidentes municipales, toda vez que las propuestas legislativas buscan garantizar la participación continua, plural e incluyente de todos y cada uno de los partidos políticos, que pese a sus postulados políticos o ideológicos que los representan, manifestaron su deseo de hacer uso de la figura jurídica de una candidatura común o coalición, cuyo elemento esencial se basa en la idea de postular a una misma candidata o un mismo candidato que los represente a todos, tomando en cuenta otros factores, su trayectoria o arraigo. Compartimos la pertinencia de sentar las bases jurídicas que permitan contar con un soporte de un gobierno de alianzas que abra la posibilidad de generar nuevas ideas, propuestas, alternativas, visiones y soluciones que puedan resultar viables al unir a otras fuerzas políticas que coadyuven y caminen hacia una misma dirección, el bienestar de sus habitantes y que permita alcanzar una gobernabilidad plena y democrática mediante la participación continua, plural e incluyente en el gobierno de todos y cada uno de los partidos políticos que conformaron una alianza electoral, objetivo de las reformas y adiciones que se dictaminan. Por otra parte, estamos de acuerdo en la propuesta de expedir una ley de gobiernos de coalición que reglamenta la fracción 51 del artículo 61 y la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para asegurar la operatividad del gobierno, no como facultad optativa o de voluntad del gobernador, sino como una obligación. En consecuencia, como resultado del estudio, han sido elaborados dos proyectos de decreto, uno relativo a la parte correspondiente al Código Electoral del Estado de México y otro a la expedición de la Ley de Gobiernos de Coalición, mismos que se anexan a este dictamen. Por las razones expuestas, demostrando el beneficio de las iniciativas con proyecto de decretos para la vida e instituciones democráticas y acreditado los requisitos de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes resolutivos. Primero, se tienen por dictaminadas las iniciativas con proyecto de decreto presentadas respectivamente por la diputada Ingrid Krasopani Shemeneski Castro, el diputado Enrique Vargas del Villar y el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
y por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Elida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Segundo, se tiene por aprobada en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, presentado por la diputada Ingrid Krasopani Chemeleski Castro, el diputado Enrique Vargas del Villar y el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en lo conducente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Gobiernos de Coalición Reglamentaria de los artículos 61, fracción 51 y 77, fracción 48, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada María Elida Castelán Mondragón y la diputada Viridiana Fuentes Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, conforme a los proyectos de decreto correspondientes. Tercero, se adjuntan los proyectos de decreto para los efectos correspondientes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 27 días del mes de septiembre del año 29 de septiembre del año 2022. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, 27 por la fecha de la comisión. Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático. Me voy a permitir leer los proyectos de decreto. Decreto número tal, artículo único, se reforma la fracción 3 del artículo 202, la fracción 18 del artículo 390, el primer párrafo del artículo 407, se adiciona el artículo 74 bis, la fracción 9 del artículo, la fracción 11 del artículo 309, la fracción 4 del artículo 407 del Código Electoral del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 74 bis. En el caso de coalición o candidatura común, para postular personas candidatas a gobernador o gobernadora, los partidos que la integran podrán suscribir un acuerdo específico en el que se establezca la forma en que estos participarán en la integración de las dependencias del Ejecutivo y sus organismos auxiliares, así como la definición de la agenda legislativa. El acuerdo de participación previsto en el párrafo anterior deberá ser suscrito por la persona candidata a gobernadora o gobernador y las personas dirigentes estatales de los partidos políticos que integran la candidatura, con la aprobación de sus respectivos órganos directivos estatales. El acuerdo deberá presentarse ante el Instituto para efectos de su inscripción dentro de los plazos previstos para el registro de los convenios de coalición o de candidatura común, según se trate. Artículo 202, fracción tercera, inscribir en el libro respectivo el registro de partidos, así como los convenios de coalición, fusión y los acuerdos de participación. Artículo 390, fracción 18, resolver las controversias derivadas del incumplimiento a los acuerdos a que se refiere el artículo 74 bis de este código, de conformidad con lo previsto en el libro séptimo del mismo. Las demás que le otorga este código. Artículo 407, durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales, solo será procedente el recurso de apelación que podrá ser interpuesto por, fracción cuarta, en cualquier momento los partidos políticos en contra del incumplimiento del acuerdo de participación establecido en el artículo 74 bis de este código. Transitorio, primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Ese es el primer proyecto de decreto. El segundo proyecto de decreto dice, artículo único, se expide la Ley de Gobierno de Coalición Reglamentaria de los artículos 61, fracción 51 y 77, fracción 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Gobierno de Coalición Reglamentaria de los artículos 61, fracción 51, 77, fracción 48 de la Constitución del Estado de México. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley es reglamentaria de la fracción 51 del artículo 61 y la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de gobierno de coalición. Artículo segundo. El gobierno de coalición es un instrumento de gobernabilidad democrática y constituye un régimen plural de corresponsabilidad en el ámbito legislativo y el ejecutivo, conformado por el partido que postuló al gobernador o gobernadora del Estado y uno o varios partidos políticos cuya suma alcance una representación parlamentaria mayoritaria en la legislatura del Estado de México. Artículo tercero. El gobernador o gobernadora del Estado establecerá un gobierno de coalición en los términos de la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Capítulo segundo. Procedimiento para instaurar y disolver el gobierno de coalición. Artículo cuarto. Cuando el gobernador o gobernadora del Estado opte por conformar un gobierno de coalición, elaborará en conjunto con él o los partidos que integran la coalición de gobierno el convenio y el programa respectivo en el que se fijen la orientación de sus prioridades legislativas, políticas públicas y los compromisos de gobierno. Artículo quinto. En el convenio se establecerá la conformación del gobierno de coalición, los motivos que lo promueven, las causales y el procedimiento para la disolución del gobierno de coalición. Artículo sexto. El gobernador o gobernadora del Estado enviará a la legislatura del Estado en un plazo de 5 días hábiles el proyecto del programa y del convenio de coalición para su aprobación en los términos de la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución local y el nombramiento de las y los servidores públicos que integran el gobierno. Artículo 7. El gobierno de coalición podrá disolverse, primero, por decisión de los partidos que la conforman, segundo, por actualizarse alguna de las causas previstas en el convenio de coalición, tercero, por la salida de uno o más partidos políticos de la coalición que implique la pérdida de la mayoría parlamentaria. Capítulo tercero. De las facultades de la legislatura local para la integración del gobierno de coalición. Artículo 8. Aprobar por mayoría de los miembros presentes el convenio de coalición y el programa de gobierno que para tal efecto envíe el titular del Ejecutivo local. Artículo 9. Una vez que la legislatura apruebe el convenio de coalición y el programa, ratificará los nombramientos que haga el Ejecutivo local de los servidores públicos que establece la fracción 51 del artículo 61 de la Constitución local. Artículo 10. La ratificación a la que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo establecido en la fracción 48 del artículo 77 de la Constitución local y deberá ser aprobada en un plazo de 10 días hábiles a partir del momento en que se apruebe el programa y el convenio de coalición. Artículo 11. En caso de no lograr la mayoría a la que hace referencia el artículo anterior, las y los funcionarios en cuestión dejarán de ejercer sus cargos y el Ejecutivo local en un plazo de 10 días hábiles someterá a consideración de la legislatura local otra propuesta para ocupar los cargos. Transitorio. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Tercero, una vez publicado el presente decreto, la legislatura realizará las adecuaciones necesarias al reglamento del Poder Legislativo del Estado de México en un plazo no mayor a 30 días naturales siguiente a su entrada en vigor. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 29 días del mes de septiembre del año 2022. Señor presidente, le pido que se inserte el texto íntegro de este dictamen y de los proyectos de decretos en la versión de la sesión, en la Gaceta Parlamentaria y en el diario de debates. Asimismo, se incorpore en la versión de las comisiones en donde fueron discutidos, votados y aprobados los dos proyectos de decreto. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Izquierdo.